voy a compartir la presentación, ¿vale? A ver. Vale. ¿Dónde estoy? ¿La veis ya? Sí, Vale. Me dijo Eduardo que tenía como 45 minutos, ¿puede ser? sí. Vale. A ver, ya la tenemos. Bueno, pues nada, muchas gracias al colegio. Un placer estar con vosotros. Os voy a contar un poquito algo sobre crisis de ciberseguridad. Llamamos crisis de ciberseguridad a incidentes especialmente significativos en ciberseguridad. Entonces os voy a contar 2 o 3 casos para centrar un poco el debate y después voy a hablar un poco lo que hemos hecho durante la crisis del COVID-19, que ha sido un cambio bastante importante, mucho cambio interno en cómo tenemos que funcionar y mucho cambio externo porque hemos tenido que ayudar a las administraciones a pasar a teletrabajo a marchas forzadas, ¿no? Bueno, como vosotros sois informáticos, el número de usuarios de internet, de móviles, etcétera, pues me lo ahorro, lo tenéis ahí y lo dejo. También me ahorro un poco las definiciones. Simplemente sí que quiero haceros una distinción hasta prácticamente 2004-2005, todo lo que usábamos. Voy a ver si puedo poner el chat, por si tenéis alguna pregunta me escribís por el chat, porque lo tengo aquí. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí, preguntas. Lo tengo por aquí, y si hay alguna cosa, pues me lo decís, ¿no? Sí que quiero hacer una diferencia de que aquí el cambio de paradigma fue en 2004. En 2004 utilizábamos conceptos de la OTAN y la misma OTAN forzó una migración, ¿no? Y hasta 2004 hablábamos de InfoSec, seguridad de la información, su evolución, aseguramiento de la información, Information Assurance. Son, si lo veis aquí, y si yo puedo ver esto, que me imagino que por aquí me puede pasar, a ver, voy a poner el puntero láser, estamos aquí. Esto hablaba de proteger la información, InfoSec, en confidencialidad, integridad y disponibilidad, Information Assurance le metía 2 más, que era no repudio y autenticidad. Nosotros tradujimos en su día no repudio por trazabilidad. Y entonces tenemos que, al final, el InfoSec, con el aseguramiento de la información, pues protegía la información en 5 dimensiones, que es lo que dice nuestro Esquema Nacional de Seguridad. Y todo esto nosotros lo tradujimos en su día por STIC, Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Para proteger esa información éramos muy preventivos y muy poco proactivos. A partir de 2005 se introduce el concepto de ciberseguridad y es la misma OTAN la que dice que la ciberseguridad es la implementación práctica del Information Assurance. Con lo cual ahí ya tenemos un concepto de ciberseguridad pues un poco más asociado a la operación de los sistemas, a la vigilancia, a la monitorización de las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente esto es por poneros en contexto. Siguen avanzando conceptos y llegamos ya a la transformación digital de 2020, a la ciberinteligencia. Y bueno, ahí tenéis un poco la evolución de las amenazas y los cambios tecnológicos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Pues todo esto contextualiza un poco el ámbito de conceptos en los que nos movemos. Sí que quiero diferenciar entre ciberseguridad y ciberdefensa. Ciberseguridad habla mucho de los aspectos defensivos, estamos dentro defendiendo nuestra red, pero ciberdefensa ya es un poquito más global y habla también tanto de la capacidad de defensa como de la capacidad de ataque. ¿Cómo nos atacan los atacantes? Pues normalmente, por supuesto, tienen que buscar una vulnerabilidad en el software, en el hardware, en donde toque. Normalmente la más sencilla es en el de software y ahí tienen que buscar la persistencia. Pero ellos con esa vulnerabilidad desarrollan lo que llaman exploit y con el exploit pues empiezan a intentar mandar correos electrónicos o invitaciones de WhatsApp si lo que queremos infectar es un teléfono móvil a los usuarios. Al final uno lo abre, lo infectan y van progresando por la red y robando credenciales. Van robando credenciales hasta que al final consiguen unas credenciales de administración y se convierten en administradores de la red. Esto es un asunto importante porque
No son ataques que duren milisegundos, son ataques que están más prolongados en el tiempo y lo que buscan es el control completo de nuestras redes, ¿no? Pues con estas premisas, os pongo aquí algunos de los datos a los que el CCNCER se enfrenta, ¿no? Normalmente, pues, gestionamos el año pasado unos 43.000 incidentes y de esos incidentes, en los que nos centramos más son en los incidentes muy altos y críticos, que en este caso, pues tenemos unos 3.209 el año pasado, ya vamos por 6.000. De esos todavía más, para que capte la atención y que el CCNCER se involucre mucho, pues tienen que pasar alguna cosita más, ¿eh? Si no, es simplemente un incidente de una severidad que tiene que la organización pues atender y responder, ¿no? Os dejo aquí un poco informes que tenéis colgados en nuestro portal, más genéricos sobre amenazas y tendencias. Estamos a punto de publicar el de 2020, lo tenéis aquí. Y este año ya sí que hemos publicado el de comunicaciones móviles y el de hacktivismo y ciberyihadismo, que el que quiera lo puede consultar en la parte pública del portal, ¿eh? Dicho eso, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los conceptos, ya lo hemos dicho, un poquito de quién es el CCN, cómo gestionamos las crisis, cómo es nuestra experiencia y un poco luego ya nos vamos a centrar en COVID-19 y qué acciones hemos hecho en COVID-19 y luego unas conclusiones. Sí que os recomiendo esta guía, que es la 817, esta guía de gestión de crisis de ISMS Forum, y luego el que tenga ganas de gastarse dinero, pues aquí en el Instituto Cerdá también hay algunas guías de gestión de crisis bastante interesantes. Voy a hablarlo porque como me para la presentación por aquí. A ver. Bien. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos un organismo del Centro Nacional de Inteligencia, es un organismo muy abierto a las administraciones públicas, en ese sentido funcionamos completamente distintos. Un organismo muy regulado, hacemos lo que nos dicen las leyes y los reales decretos, ahí tenéis un poco los reales decretos que nos regulan, el 421-2004 marca nuestras funciones del CCN, y luego las funciones se van ampliando con otras leyes, ¿no? Y ahí tenéis en la que más nos impacta, es la 3/2010, el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, donde en el artículo 36 y 37 pues dan nuevas funciones al CCN. Y luego ya nos han dado también una misión de coordinación de incidentes en el Real Decreto Ley 12/2018. Bueno, ahí os pongo un poco la misión y la comunidad. Nosotros estamos muy volcados en proteger al sector público. Sector público son administraciones públicas, general, autonómica y local. Por supuesto, cualquier tipo de fundación pública, de empresa pública que haya sido atacada. Y en las empresas privadas, si el ataque es complejo e importante, pues sí que también actuamos y le damos un poco de apoyo. Los servicios nuestros, de lo que venían en esas leyes y en esos reales decretos, los agrupamos en prevenir, en detectar y en responder, e intentamos pues un poco conseguir la excelencia en estos tres campos. Entonces ahí pues todas las cosas que has dicho Eduardo antes, de guías, de vulnerabilidades, de auditoría, de cursos de formación, pues todas esas cosas las hace habitualmente el CCN. Pero como lo que quiero hablaros es un poco de crisis, esto me lo voy a saltar un poco. Que sepáis que es en nuestro portal y que tiene una parte privada donde hay información relevante y cursos relevantes para los usuarios. Y que hacemos una de las cosas que hacemos es desarrollar muchas herramientas. Las herramientas, pues como tenemos muchas líneas de trabajo para cubrir las 7 misiones que tenemos encomendadas, pues tenemos herramientas de auditoría, servicios de detección, herramientas de análisis, de vigilancia, de intercambio, de formación. Y según la experiencia, los tiempos que hubiéramos estado trabajando en esto, pues tenemos más o menos herramientas. Todas estas herramientas son gratuitas para las administraciones públicas. Y en un principio, pues desde mi punto de vista, muy recomendables. Durante la pandemia, ¿qué era lo que nos preocupaba? Pues un poco el control de la vigilancia de accesos remotos, para lo cual esta herramienta EMMA, que nos hace un control bastante exhaustivo de la red, pues le hemos introducido un módulo de vigilancia de accesos remotos para que las administraciones tuvieran un instrumento de controlar los accesos remotos de sus usuarios. Y
Otra cosa que le teníamos mucho miedo era que cualquier ransomware nos echara abajo un hospital. Entonces se potenció mucho esta herramienta Microcladia, que es un centro de vacunación para evitar infecciones masivas de ransomware. Ahora luego os cuento algún caso, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a pasar ya al segundo punto, las crisis. Como la presentación luego se la pasará a Eduardo, la dejo, o sea, voy a ir un poquito deprisa, ¿vale? ¿Cómo se define una crisis? Pues ahí tenéis la definición de la RAE, de la ISO, de la Ley de Seguridad Nacional. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Entonces, las crisis son situaciones de donde podemos salir fortalecidos, pero que realmente requieren una gestión un poco diferente al tiempo ordinario. Yo siempre digo, y aprovechando de Internet que salen todas estas cosas, pues que una crisis requiere confianza, responsabilidad, inteligencia, seguridad, iniciativa y serenidad. Yo, como vengo de la mili, Eduardo me ha degradado un poquito, me ha dicho teniente coronel, hace 2 años que soy coronel, pero no pasa nada. Entonces utilizo la doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas, que es nuestra doctrina militar, que te dice que para que llegues a un combate y lo venzas, te hacen falta 3 principios básicos. Voluntad de vencer, a esto se llama confianza. Libertad de acción, a eso le llamo yo el equivalente a iniciativa, y todas las demás, responsabilidad, inteligencia y seguridad, yo las asocio al principio de capacidad de ejecución. Con voluntad de vencer, capacidad de ejecución, saber hacer las cosas, y libertad de acción, siempre estar adelantándote al enemigo, seguro que ganas el combate. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya dicho y metida la píldora militar, vamos a ver cuando un incidente pasa una crisis. Incidentes tenemos muchos. Infecciones en nuestros ordenadores por antivirus, todos los que queráis, por virus, y entonces tenemos al antivirus que lo limpia, en fin. Nosotros aquí en el CCN, en la guía 817, siempre utilizamos esta tabla de doble entrada. Por un lado tenemos aquí a las víctimas, ¿vale? Y en el eje Y tenemos al atacante. Ante atacantes complejos con víctimas que son importantes, como por ejemplo sectores estratégicos o redes gubernamentales, pues tenemos lo que llamamos incidentes muy altos y críticos. Estos incidentes muy altos y críticos son los que son susceptibles de pasar a una crisis, ¿de acuerdo? Entonces, con ese asunto claro, pues podemos seguir avanzando. Sí que es verdad que una cosa es cómo consideramos una crisis desde el CCNCER, que es un organismo que está para ayudar a todas las administraciones, y cómo una víctima, una empresa o un ministerio puede valorar los parámetros en los cuales entran en una crisis, ¿no? Y ahí os pongo una tabla que puede medir este nivel de impacto para considerar cuándo es una crisis y no es una crisis. Las crisis tampoco son todas iguales. Hay crisis que las resolvemos con un esfuerzo de 50 y otras crisis que las tenemos que resolver con un esfuerzo de 5.000, y otras crisis que nos dejan fuera de combate y mandan a la empresa o a la organización pues ya fuera del mercado, ¿no? Entonces, esta curva de crisis pues es importante, su valoración y la medida de esta severidad. Nosotros las crisis las medimos como os pongo ahí, por el impacto económico, por el impacto en personas, por el impacto y daño en la imagen, por el tiempo de recuperación, por los recursos movilizados, en fin, hay muchas maneras de medir crisis, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es poneros algunos casos de que hemos tenido en nuestra experiencia anterior. Pero antes, cuando tenemos una crisis, hubo un señor, Enrique Alcat, que te dijo, bueno, pues para una crisis y resolverla aceptablemente, pues tenemos que hacer esto. No mentir nunca, el silencio no es rentable, proactividad. Habla de otras cosas, las que pongo en rojo no las voy a tratar durante los casos prácticos, pero bueno, transmitir confianza, comunicación interna, empatía, manual de comunicación. Las otras sí que voy a decir en los casos lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en cada una de las crisis, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por 2007. Aquí os pongo un cuadro de los incidentes a los que se enfrentó el CCNCER en 2017.
fue un año calentito, ¿eh? Fue un año donde tuvimos muchas crisis que puso a prueba la dimensión del CCNCER. Ahí os pongo, aunque no las voy a dar todas, Strats, WannaCry, todos los incidentes que siempre veis abajo, en la parte de abajo de la gráfica en rojo, normalmente son ataques sponsorizados por estados. Son ataques a víctimas españolas, ministerios, empresas importantes, del sector salud, del sector sanitario, del sector de la energía, y que normalmente lo que buscan es acciones de ciberespionaje, lo de abajo. Lo de arriba son ataques más normales, pero que por diversas causas pues causaron bastante impacto. Y al causar bastante impacto, pues nos hizo daño, y el poder político, en el caso de las administraciones, se tuvo que dedicar en algún momento, especialmente a dedicar parte de su tiempo a resolver esto, porque la estructura de la organización no lo permitía, ¿no? Bueno, pues dicho eso, vamos a hablar de algunos de ellos. Aquí tenéis casos de todo: demostración de fuerza, de sabotaje, de espionaje, de desinformación. Vamos al más mediático de 2017. Creo que todos os acordáis de WannaCry. Entiendo que sí, ¿no? ¿Hay alguno que no se acuerde de WannaCry? Todos, ¿no? Todos acordáis de WannaCry. Vale. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de WannaCry. Esta fue una alerta que tenéis ahí a la derecha. Ataque masivo de ransomware. ¿Quién me mandó a mí aceptar este titular en esta alerta, que es una alerta interna para nuestros usuarios? Todas las alertas que están marcadas ahí en rojo son alertas que solo se mandan a los usuarios del portal. Pero ¿qué pasó? Que esta alerta, en este caso la cogió la Guardia Civil, pero nos pasa muchas veces. La gente captura la alerta porque la recibe en el móvil, la mete en el Twitter y la retuitea. Entonces, en este caso, que estábamos hablando de, si no, voy a ver aquí mejor la fecha, estamos aquí hablando de prácticamente qué hora era. No, aquí no viene la hora, pero eran como las 2 de la tarde o 2:30 de la tarde de ese día 12 de mayo de 2017. Ataque masivo de ransomware que afecta a un elevado número de organizaciones españolas. Bueno, pues con esto, si no tuve 150 llamadas de qué era lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos diciendo, etcétera, etcétera, pues no tuve ninguna. El asunto es que ya te ponen, cuando ya pasa esto y se ponen todos nerviosos, te ponen en cuestión hasta el texto de un comunicado de los que sacamos, te lo juro, que 100 al año. Sacamos 100 comunicados al año o más. Pues nada, el masivo ese por poco hace que me cesen con el masivo. Hasta que los hospitales ingleses empezaron a caer, entonces ya fue masivo. Pero el caso es que en esa época, en ese momento, esta era de las pocas alertas con peso que había en España. Entonces se retuiteó muchísimo, etc. ¿Qué pasó en WannaCry? Pues pasó que ahí os dejo este gráfico de NISA, que Microsoft publica un boletín con una vulnerabilidad crítica de Microsoft en 14 de marzo. Shadow Brokers, que es el que había detectado esa vulnerabilidad y había pedido dinero por ella, publica la vulnerabilidad en abril. Y en mayo hay ya código dañino activo que utiliza la vulnerabilidad. Las vulnerabilidades que había en este caso eran vulnerabilidades peligrosísimas. ¿Por qué? Porque había una escalada de privilegios en Windows que estaba desde Windows 2000 y una utilización del protocolo SMB de Windows, que es el que utilizamos todos para compartir impresores y compartir ficheros. ¿Qué pasa? Que con estas dos vulnerabilidades, con que cayera un equipo de la organización, toda la organización caía. Esto parece ser que es una vulnerabilidad que se le robaron algunos hackers a los servidores de ataque que tenía la NSA. Eso ya son leyendas urbanas. Y con eso lo que hacía la NSA es que, claro, es que no se le resistía ni ninguna red, pero ellos lo utilizan para robar información. Ahora salta un ransomware WannaCry que no tiene muy bien tirado el código, un código bastante malito, pero utilizando estas dos vulnerabilidades, pues era un misil nuclear, ¿vale? Entonces, primer fallo, tenemos la vulnerabilidad conocida, publicada con CVE en marzo. Tenemos 2 meses para parchear la vulnerabilidad. Y eso os pasa a todos, a todos
ingenieros informáticos, muchas veces el día a día, el temor a que se nos caigan las redes, pues no parcheamos, retrasamos las actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. 2 meses. Estuvimos durante 4 días, todas las administraciones públicas españolas, todas, general, autonómica y local, parcheando como locos. Y algunas cosas que no podían parchear. ¿Por qué? Porque tenían sistemas fuera de soporte y todo lo demás. Pues la primera lección que hay que actualizar, ¿no? Segunda lección. Aquí utilizamos nosotros una herramienta nuestra que hace las veces de virus total, que se llama María, y subimos a María pues la muestra, fijaros que la subimos el 12 de mayo a las 5 de la tarde. El 12 de mayo a las 5 de la tarde había todavía un 59% de los antivirus que se comían el WannaCry. Con lo cual, cualquier organización a donde llegara WannaCry iba a entrar, porque es que además, si veis, y os dejo ahí los antivirus que lo detectaban y los que no, pues tenemos que Sophos se lo comía, Kaspersky se lo comía, McAfee se lo comía, ¿vale? McAfee tiene el 60 o el 70% del parque informático de las administraciones públicas. Y por ahí no sé si tengo a Symantec, también se lo comía, Extreme Micro, así que fijaros cómo estábamos. Estábamos que lo tirábamos, ¿vale? Al final, impacto, 230.000 equipos en todo el mundo, en 179 países. En España, 6 operadores de servicios esenciales, entre ellos Telefónica. Telefónica fue bastante valiente porque paró la empresa para no infectar a Sudamérica y además pues, nos pasó la muestra con bastante celeridad. Nosotros teníamos la muestra de Telefónica, pues yo creo que la tuvimos como a la 1 de la tarde del día 12 de mayo. ¿Qué hicimos nosotros con esto? Pues lo primero, difundir la famosa alerta que os he dicho. Lo segundo, hacer una vacuna. Vimos que tenía una serie de mutex el malware para ver dónde había infectado y dónde no había infectado y pues hacer que los equipos parecieran infectados para que el malware no infectara, ¿no? Esa se llamó WannaCry Prevention y después ya la hicimos un poquito herramienta y se publicó la vacuna No More Cry, que se la dimos a los ingleses y a muchos más para que pudieran parar los ataques hasta eso. Ya al final hubo el investigador inglés que detectó el dominio que tenía y poniendo ese dominio en el firewall ya directamente o en el proxy ya directamente el malware no iba a infectar, ¿no? Pero así todo fueron unas horas calentitas, ¿no? De todas maneras ya publicamos el informe de código dañino detrás del análisis de ingeniería inversa del malware. Sí que nosotros en ese sentido tenemos un laboratorio de ingeniería inversa muy importante que intenta descifrar estas cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos al malware, que es de ataques de estado, los ingenieros ahí sufren para desensamblar todo ese código, pero en este caso, pues fue un juego de niños, ¿no? Entonces, al final, pues nos concentramos en analizar todo el malware y ya luego, ya a partir de ahí, una vez que ya habíamos publicado el código, lo teníamos todo parametrizado, en mitigar y ayudar al sector público y en ver si había más organismos infectados con nuestros sistemas de alerta. ¿Vale? Bueno, un poco lecciones aprendidas. Pues el silencio no rentable. Telefónica tuvo una crisis que además le podía afectar muchísimo a la imagen y tomó la decisión de ser transparente, ¿vale? La proactividad esa fue por nuestra parte. No nos conformamos con hacer una alerta y decir ahí lo lleváis, que cada uno se resuelva la vida, sino hacer una vacuna. El hacer una vacuna te obliga a tener un soporte. Entonces, al final tuvimos como 25 ingenieros nuestros, de aquí del CCN, ayudando en el soporte de instalación de la vacuna. Entonces, cuando tú haces una cosa esta, eres proactivo, pero va a ser pues, un consumo de recursos durante los 5 días que duró la crisis. Comunicación interna y externa nos llevaban de todos los sitios. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos canales de difusión importantes hacia afuera. Muchas preguntas de CISOs, etcétera. Entonces se atendía a lo que se podía. Después la comunicación fue bastante deficiente. Ahí hablaron todos los ministros. Habló el ministro de Defensa, habló el de Interior unas pocas veces, habló
la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información, habló el INCIBE. Nosotros hablamos poco, ¿eh? Lo que hacía que hacíamos era publicábamos, pero que no había un mensaje de coordinación cuando era por lo que había en todos los telediarios en ese fin de semana, ¿no? Bueno, pues las lecciones aprendidas. Primero potenciamos el foro público-privado CSIC.es para mantenerlo permanentemente activo. Ya vimos que el sistema que tenemos para gestionar crisis cibernéticas, que es el Consejo Nacional de Ciberseguridad, no funcionaba bien, porque es demasiado grande y demasiado difícil de movilizar, y se creó una comisión permanente solo con 6 miembros, que era más fácil de reunirse. Luego, se lo digo a todas las administraciones, que las actualizaciones son para aplicarlas, no para que no lo pensemos. Que vamos, una actualización que no se aplica en los primeros 10 días es darle una oportunidad al atacante espectacular, con lo cual que hay que aplicar sí o sí actualizaciones. El problema que tenemos es que nos encontramos con muchas, y nos pasó con la vacuna, que cuando empezamos a publicar la vacuna, pues nos llegaron algunos organismos públicos muy importantes. No voy a decir para no, tal, me decía, oye, ¿tenéis la vacuna compilada para Windows XP? Digo, que yo si Windows XP no tiene soporte, campeón. Pues nada, no, oye, mira, es que tengo todos estos equipos, pues bueno, pues vale. Se compila para Windows XP, nos vuelven a llamar, oye, ¿la tenéis para Windows 2000? Y que yo, que estamos en 2017, una vacuna para Windows 2000, pues se tuvo que compilar la vacuna para Windows 2000 porque hay una serie de escritorios y de kioscos que estaban todavía funcionando en Windows 2000. Y lo que hacía falta de esas organizaciones es que le entraran por Windows 2000 y que se desplegaran por toda la red. Pues lo dejaban bastante fastidiados, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Vimos la utilidad de las vacunas y en ese proceso hemos hecho la herramienta esta microclaudia de centro de vacunación y un poco la necesidad de migrar. Ya el antivirus no nos soluciona, no nos para ataques. El antivirus era muy importante porque si se pasaban todas las líneas de defensa, pues tenía siempre ese antivirus en el punto final, en el puesto de usuario, en los servidores. Ahora tenemos que ir a otra cosa que sea más proactiva y que nos permita actuar cuando hay una infección. Cuando hablo de punto final son estos antivirus mejorados, como el Adaptive Defender Panda o cualquiera de los antivirus que tenéis y que podéis comprar. Tienen estas características que tienen la versión esa. ¿Qué pasa? Que el antivirus normal te vale 4 euros la licencia y el punto final pues te vale 40 o 50 euros la licencia. Si estamos hablando de una organización que tiene 20.000 equipos, pues fijaros cómo se multiplica las facturas, ¿no? Vale. Pues preguntas sobre WannaCry. ¿Alguna? Es que he perdido el chat, lo voy a poner por si tenéis alguna. Aquí vamos a minimizarlo un poco. A nosotros nos ha llegado alguna pregunta, pero bueno, luego te la haremos al final de... No, pero... No sobre este tema, es otras preguntas que la gente nos han transmitido, pero te las hacemos al final porque no es exactamente sobre WannaCry. Vale. Ok, bueno, pues entonces sigo. A ver qué ha pasado, que me he ido aquí. Estoy compartiendo. A ver. Venga, aquí estamos. Bueno, voy a ir más rápido ahora. Me he explayado un poquito en WannaCry porque tenía todos los componentes en NotPetya. Esto pasó al mes siguiente. Era otro ransomware, lo que hacía era prácticamente te formateaba el disco duro y te presentaba una pantalla en principio pidiéndote un rescate, pero lo que quería era destrozarte los ordenadores. Esto fue es un desarrollo que se hizo para parar un poco cualquier servicio esencial dentro de Ucrania, pero como se colocó en un repositorio donde accedía mucha gente, pues hubo infecciones colaterales. Una de las infecciones colaterales es esta de Maersk, ¿vale? Maersk es una empresa de logística, de transporte de contenedores, y ahí tenéis un poco las palabras que dijo el CEO de Maersk perdón, a ver que me estoy liando aquí. Vale. Cuando llegó al foro Davos a hablar de lo que les había pasado. Aquí, con el ataque de NotPetya, Maersk perdió casi 300 millones de dólares, ¿vale?
300 millones por fallo de operación. Se le cayeron prácticamente todas las terminales. Nosotros aquí nos afectó porque Mars tiene una terminal entera en el puerto de Barcelona. Y se cayeron enteros. ¿Qué pasó? Pues que no reconocieron el problema, notificaron cuando no le quedó más remedio, reconocieron las pérdidas millonarias al final y entonces reconocieron que tenían unos pobres servicios de ciberseguridad de la compañía a causa del incidente. Es decir, que le tiene que costar la cosa 300 millones de euros en vez de haberte gastado 3 millones de euros en mejorar la ciberseguridad de la compañía. Bueno, pues este es un ejemplo también de manual. Lecciones aprendidas, que tenemos que obligar a las empresas a notificar los incidentes, o las obligamos o de ella no va a salir, ¿no? Y después también que tenemos que hablar con ellas para que vean que se les puede ayudar y que les puede venir ayuda de muchos sitios, ¿no? Entonces, muchas veces yo siempre digo, es mejor intercambiar incidentes, que alguien te pueda ayudar o te pueda prestar algún tipo de servicio de capacidad técnica, que ir al concepto legal de notificar. Que ahí nos metemos a los abogados por medio y lo único que estamos haciendo es notificar información tarde. Podríamos haber evitado ataques en otras empresas del sector, podíamos alertar a todos para que se hubieran protegido contra ese ataque específico. Bueno, lecciones aprendidas de WannaCry, ¿vale? Ahora vamos a ejemplos de 2018, ¿eh? Voy a hablar solo de Cobalgan, ¿vale? Fijaros, ahí os pongo un poco cuáles fueron los sectores que se atacaron en 2018, el mismo modelo, en azul los ataques estándares y en rojo los ataques sponsorizados por Estado. Y voy a hablar de esto porque esto es un caso de cibercrimen que afecta sobre todo a sector bancario, ¿no? A un banco. Y esto fue un caso de libro en el cual el atacante hace lo mismo que hace un Estado, infecta un ordenador, se fija dentro del banco quién es el que da las órdenes de envío de dinero, ya sean transferencias bancarias, ya sean órdenes a cajeros, ya sean de balances de cuentas, ¿no? Y entonces suplanta a la persona que lo hace, como el banco por dentro no tenían buenas medidas de seguridad, pero este y cualquiera, entonces empezaban a robar dinero. Este ataque se replicaba a 200 bancos, como le robaban unos 5 millones para no dejarlo tirado, no querían hacerle daño, solo un poquito. 5 millones para un banco no es pasta. Pues le llaman el troyano de los 1.000 millones. 200 bancos, 5 millones, pues 1.000 millones, ¿no? O sea, fijaros lo rentable que es el asunto, ¿vale? Bueno, el silencio no es rentable, dice la doctrina. Para un banco la comunicación pública, no te creas que le gusta mucho, y ya hemos tenido, después de este 2018, hemos tenido como 4 casos más de bancos españoles. Tienen que ser proactivos, estos desplegaron herramientas, asumen las pérdidas económicas. En ese sentido, el banco no tiene pegas, y comunicación interna y externa, pues ten en cuenta que el banco tiene los empleados. Los empleados se les van de la lengua cuando ven, dice, oye, nos han echado a todos, tal, entonces puedes crear un poco de rumor y que la empresa se haga eco. Puedes tener controlada la comunicación interna y hacer una comunicación externa controlada. Pero también es interesante la comunicación sectorial, que no se hace nunca. Y después, si te están atacando a ti y este es un actor que se ataca de esta manera, vamos a decírselo al resto de los bancos, para por lo menos que el sistema sector bancario español pues se salve, ¿no? Entonces, pues en el manual de comunicación de crisis tenemos que poner a lo que llamamos grupos de interés o stakeholders, de decir a qué comunicamos en cada cosa, ¿no? Bueno, lecciones aprendidas, pues que realmente no hay preparación para ataques complejos y estamos hablando del sector bancario, que es el sector mejor preparado de todos los sectores estratégicos ante cualquier tipo de ciberataque, porque lleva mucho tiempo viviendo en Internet y usando la banca online, pues así todos no están preparados para eso, con lo cual ellos ahora ya sí que ven qué cosas tienen que hacer para empezar a prepararse ante eso. Y que luego que faltan herramientas y estructuras. También los bancos eso han tomado buena nota y de estos últimos ataques han reforzado mucho los aspectos de ciberseguridad. Bueno, y vamos ya al último ejemplo que os quería compartir, que son todos estos casos que veis aquí. Son casos de ransomware
Fijaros la alerta que sacamos, campaña de troyano de Motet, esto se sacó a final de septiembre, principios de octubre. Creo que pone ahí 2 de octubre o 7 de octubre o por ahí, ¿no? Bueno, pues esto fue una campaña que nos afectó a muchas administraciones, ¿eh? Ahí tenéis un poquito la información técnica que lanzamos en la campaña, se habla de medidas de prevención, las medidas de detección, cómo hay que mitigar. Pues esta campaña afectó a 50 organismos, normalmente pequeños ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, fundaciones, etcétera. Cuando vamos a la red y cuando nos avisan es porque ya el troyano les ha hecho completamente daño y tienen cifrada toda la red. Cuando vemos qué fallos han cometido, pues vemos siempre los mismos. Redes no segmentadas, red interna sin vigilancia, reutilización de contraseñas, sistemas obsoletos sin actualizaciones de seguridad, poco nulo personal de seguridad y todo el backup conectado a la red. Que vamos, esto es de manual. Porque, ¿qué pasa? Que una administración pública es muy difícil que pague un rescate. Porque ¿de dónde saca el dinero la administración pública para pagar el rescate? ¿A qué capítulo de la administración le decimos, oye, que vamos a pagar 25.000 euros porque tengo todos los ordenadores cifrados? A ver, decírmelo. Nada, porque además luego hablas con los policías y la Guardia Civil y dicen, no, hombre, no se paga el rescate. Digo, no, pero es que no son tus datos los que están cifrados, campeón, son los míos. Entonces, eso es una cosa a la cual nos tenemos que enfrentar, por desgracia, mucho. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues en estos casos es que lo que están ellos en una crisis y nosotros vamos con un plan muy determinado. Primero, pues ya tenemos una vacuna elaborada, le desplegamos la vacuna para evitar nuevas infecciones, le aconsejamos que se compre en un punto final, que se segmente en la red y le desplegamos sistemas de alerta porque no tienen, ¿no? Ahí tenéis un poco un montón de informes que sacamos, pero como voy mal de tiempo, me lo salto. ¿Qué dice la doctrina? Pues el silencio no ha lugar. Si en el primer caso que fue al Ayuntamiento de Jerez, estaba todo el día la alcaldesa hablando, fuera. Es que tenía el Ayuntamiento de Jerez tiene como un parque informático de unos 1.200, 1.500 ordenadores, porque debe tener como 1.000 funcionarios trabajando en los distintos servicios que da el Ayuntamiento. Y un parque de 200 o 300 servidores. Pues todo lo tenía abajo. Y los usuarios y los funcionarios que hacen y luego a los ciudadanos cómo se les da servicio, pues todo eso, ¿no? Buena voluntad de las empresas, se tarda muchísimo en recuperar una red que está completamente cifrada, estimamos en 25 días en poner otra vez la red en servicio y todo eso porque el Ayuntamiento de Jerez tenía algunas copias de seguridad de 1, 2 o 3 meses anteriores. Si ya no tenemos copias de seguridad porque tenemos todo el backup conectado a la red y el atacante lo ve y nos lo cifra, pues nos hartamos de llorar. Que eso nos ha pasado en otros ayuntamientos más pequeños, ¿vale? Bueno, pues ahí os dejo un poco los asuntos del ransomware, que es un asunto para preocuparse, ¿vale? Lecciones aprendidas. Aquí dijimos, ya vimos la necesidad de un centro de vacunación que nos permitiera actuar rápido y luego, pues que las actividades de recuperación en estas situaciones de crisis son difíciles, ¿eh? ¿Por qué? Porque primero el personal informático que tienes te das cuenta que no hay músculo suficiente y después que no están preparados para estos casos, ¿no? Con lo cual, 25 días de retraso. Y bueno, ya por poneros otro caso, este caso de ciberespionaje, aquí voy a pasar deprisa porque creo que me estoy pasando. Tenía que acabar, Eduardo, tenía que acabar a las 12:15, ¿no? A la 1:15. Perdón, a la 1:15 fue. Entonces, esta parte de ciberespionaje me lo salto. Como creas conveniente, o sea, a tu disposición. Vale, pero tampoco... Esta parte me la voy a saltar, es un poquito más específica de ataques sponsorizados por estados, entonces lo tenéis ahí. Bueno, conclusiones. Pues que nosotros decimos que hay que comunicar, pero solo si es necesario. Sobre todo cuando tiene que comunicar el CCNCER, tenemos que medir mucho las palabras para no alarmar. Implicar siempre a los gabinetes de comunicación y comunicación adaptada a los grupos de interés, a la superioridad, a la comunidad interna. Muchas veces, si es una empresa grande, tiene que involucrar a los sindicatos, también si es necesario para a los ciudadanos, en fin. Eso ya a lo que veáis. Y ya luego, bueno, pues habéis visto algunas lecciones aprendidas en cada caso, ¿no? Por seguir un poquito, crisis. Una crisis puede ser en una empresa o en un organismo, entonces la crisis la debería resolver él, no obstante, muchas veces le damos ayuda.
Cuando, como tuvimos el caso de Motet, esta crisis se replica en tiempo o sucesivamente en varios organismos, pues ya es una crisis donde tenemos que involucrar a la Comisión Permanente, al Consejo Nacional de Seguridad, etcétera. Cuando esto además aparece en otros países, entra a la Unión Europea y le tenemos que informar de cosas, y ya luego se puede replicar también fuera de la Unión Europea, ¿vale? Cuando hablamos de crisis de malware y nos vamos a centrar en COVID-19, pues siempre los políticos, y hemos visto durante la pandemia, que nos hace falta 3 cosas. Test, que nos mida el impacto, qué ciudadanos estén infectados, tratamiento si el tío cae enfermo para que no tengamos que llevarlo a la UCI, y una vacuna para evitar las 2 cosas anteriores. ¿De acuerdo? Pues en informática igual, nos hacen falta reglas de detección que nos digan, quién está infectado, nos hace falta un procedimiento de desinfección y nos hace falta una vacuna. Esto normalmente, cada vez que analizamos nosotros un malware, lo escribimos en un informe de código dañino tal como este. Este lo publicamos en abril de este año y era de un ataque que fue contra un hospital en la República Checa. Es una variable de malware, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del documento siempre vais a tener el proceso de infección, el procedimiento de desinfección y las reglas de detección, que le llamamos IOCs, ¿vale? Luego la vacuna la guardamos para nuestro centro de vacunación. ¿Por qué no ponemos la vacuna? Porque hay muchos atacantes que siguen nuestros informes. Y viendo si ponemos en el informe la vacuna, pues ya saben cómo tiene que hacer evolucionar el malware para evitar la vacuna, ¿vale? Bueno, pues ahora ya en 5 minutos, va a ser muy rápido, os voy a contar un poco qué hicimos durante COVID-19. La primera pregunta ¿es una crisis ciber, COVID-19? Es una crisis sanitaria, pero no es una crisis ciber. Es una crisis social, es una crisis de muchas cosas, pero no es una crisis ciber. Ahora os voy a contar un poco qué hemos hecho desde el CCNC en prevención, vigilancia, detección y respuesta, pero lo más importante es que no era una crisis ciber, sino que nosotros ayudábamos, sobre todo, a que porque confinaron a la población y todo el mundo tenía que hacer teletrabajo, este teletrabajo se hiciera de forma segura. ¿Vale? Bueno, pues primero, ataques. Pues ataques pocos. Se vieron que se registraron en marzo muchísimos dominios, se vio mucho malware, se vio un incremento de un 70% en el phishing, en el correo dirigido para engañar a los usuarios e infectarlos, pero realmente pocos incidentes tuvimos. Incidentes de baja criticidad y poco más, gracias a Dios. Quizás nos llegó alguna alerta sobredimensionada de la Unión Europea como porque además este MBR Locker es un malware mal diseñado, que tiene, veréis en el informe del que esté interesado, que lo tenéis en el apartado CiberCovid-19 del portal CCNCER. El que lo quiera ver, pues tiene un fallo que hace que te puedas recuperar toda la información y todo el cifrado que hace del ordenador destino, por lo menos en la versión esta que se analizó. Bueno, pues ahora en acciones de concienciación, pues nos hemos ido completamente a la formación en remoto. Nosotros tenemos 20 cursos presenciales, 10 y 10 cada semestre, y prácticamente hemos perdido 4 cursos, porque los demás cursos, en un esfuerzo bastante importante, lo hemos pasado a remoto. Pero además hicimos un montón de webinars de 4 o 5 horas, hasta 36, con 11.000 alumnos. No 11.000, aquí os pongo los datos completos, son unos 7.000 alumnos. Este dato está un poquito desactualizado, es de 28 de mayo. Luego hicimos muchas jornadas y muchas acciones de sensibilización, ¿vale? El documento más importante que sacamos es este que os pongo aquí, el Buenas Prácticas 18, donde se dan todas las recomendaciones de seguridad para situaciones de teletrabajo y refuerzo de la vigilancia. Y en ese documento, pues veréis muchísima información sobre qué videoconferencia tienes que utilizar, cómo la tienes que configurar, cómo tienes que desarrollar los accesos remotos de los trabajadores, qué tienes que pedirle a los equipos clientes. Aquí la situación es completamente endemoniada porque había gente que usaba sus propios equipos y se conectaban a las redes de la organización con sus propios equipos. Había otras organizaciones más fuertes que les habían dado un portátil o una tablet y se podían conectar de eso, pero al fin y al cabo
es un equipo corporativo. Entonces, nos hemos tenido que enfrentar a toda la variopinta condiciones. Había gente que decía, oye, me están haciendo una denegación de servicio. Dice, no te están haciendo una denegación de servicio. Es que tienes, con lo que tú tienes contratado de accesos a Internet, etcétera, has mandado a 2.000 usuarios a teletrabajar y simplemente con los accesos de esos 2.000 usuarios se te ha caído la red. Tienes que aprovisionar muchísimo más conexión que la que tiene ahora mismo la organización, ¿no? Entonces hemos tenido toda la casuística que podáis ver. En vigilancia lo que hemos hecho ha sido hacer mucha auditoría de seguridad para comprobar la seguridad de los sistemas, por eso hago referencia a la herramienta ANA y lo que hemos dicho de ANA de control de acceso remoto. Nos hemos centrado mucho en el sector salud y en universidades. Sector salud al principio porque estábamos bastante preocupados porque los accesos remotos de médicos, etcétera, los vulneraran los hackers o en algún momento entraran en los hospitales y nos metieran ransomware. Y lo que nos hacía falta es que un hospital como el de IFEMA o un hospital de referencia en Madrid que estaba sobresaturado, encima se le cayera la red. Eso era completamente insoportable para nosotros, ¿no? Y luego, al final de la pandemia, final de mayo-junio, que han empezado los exámenes, las universidades nos han empezado a pedir ayuda de todos los ataques de negación de servicio que le estaban haciendo los estudiantes, protestando porque no querían exámenes online y los querían presenciales. Pero bueno, historia de la vida. Finalmente, bueno, aquí os pongo algunos datos más de ESMA, los dejo por ahí. Y de la de detección y respuesta, pues me voy a centrar en Microclaudia, ¿no? Microclaudia es el centro de vacunación. Ya lo que hicimos fue un esfuerzo durante todo el mes de marzo, abril, para ponerlo en servicio. Se puso en servicio pues el 27, el 28 de abril. Ahora mismo te cubre todo este malware y ya ha parado más de 200 ataques y más de 2.000 alertas. Por dar algunos datos, aquí os pongo un poco lo que hace, en dónde lo tenemos desplegado. Ya tenemos casi 22.000 Microclaudia instalados en 22.000 equipos. Y ahí os pongo Congreso de los Diputados y Ayuntamiento de Santa Cruz. Estos son los organismos que tienen más microclaudias instalados, ¿no? Pero al final esto está muy pensado para las entidades locales, para los ayuntamientos pequeñitos que tienen poca fuerza en ciberseguridad y que les puede venir muy bien todo esto, ¿vale? Y poco más. Aquí os marco los objetivos, no voy a entrar en el detalle de Claudia, así que hicimos, y esto es otra lección aprendida, llega el COVID-19 y a los que tenemos que apoyar son a los servicios de salud. Pues no contento con tener 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, vemos que casi todos los servicios de salud están desagregados de la informática de la comunidad. Entonces tenemos por un lado la informática del Gobierno de Aragón, por ejemplo, y por otro lado tenemos la informática del Servicio de Salud de Aragón. Y eso se replica en Galicia, en La Rioja, en Andalucía, en Extremadura o en Cataluña, ¿vale? Total, al final tuvimos que hacer un grupo de coordinación donde había 125 miembros, 89 de comunidad autónoma y 36 del sector salud. Y con esto pues nos coordinábamos y nos alertábamos de ataques. Y poco más. Aquí iba a hablar un poquito de compromiso de contraseñas, pero no me va a dar tiempo, así que lo paso. Y ya paso a las conclusiones. Está claro que tenemos que implementar ciberseguridad. Aquí os pongo unas cosas, unidad de memoria, servicios en nube, etcétera, etcétera, que hace que que es el atacante y que sea el defensor, todas estas cosas hacen que sea muy difícil que ganemos. No podemos ganar los defensores. ¿Por qué? Porque nuestras redes son blandas, son muy blandas y muy fáciles de atacar. Y son muy blandas y muy fáciles de atacar porque muchas veces no le hemos prestado la atención necesaria a la ciberseguridad, ¿no? Entonces aquí os pongo algunas conclusiones importantes. El antivirus es insuficiente, dispone de una capacidad de reacción en equipos y servidores, lo que llamamos punto final. Disponer de un centro de operaciones de ciberseguridad, si somos un organismo pequeño, pues lo subcontratamos, y si somos un organismo grande, lo contratamos fuera y formamos a personal propio y tenemos un servicio para todo el mundo, ¿no? Necesidad de realizar auditorías, se hacen muy poquitas auditorías, parece que en informática no nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Las auditorías de código son fundamentales y las auditorías de cómo se implanta un servicio desde el punto de vista de ciberseguridad son fundamentales, ¿no? Vigilar el perímetro y la red interna no es una opción. Muchas veces solo vigilamos el perímetro y solo vemos lo que nos dice una serie de herramientas basadas en reglas,
Tenemos que analizar también las anomalías e investigar las anomalías, y eso tampoco se hace. Necesitamos en las organizaciones, en empresas y organizaciones, unidades de ciberseguridad. Muchas veces las colgamos de las TIC, las unidades TIC están muy presionadas por el paso a producción y eso siempre penaliza la ciberseguridad. Y necesitamos procedimientos de gestión de incidentes y gestión de crisis. Y por fin, no notificar, sino colaborar y compartir. Y ya por fin, para relajarnos, pues pongo aquí un vídeo que a mí siempre me gusta ponerlo, a ver si me deja. A ver aquí. A ver si me deja. Tenemos que quitar el puntero. Quitamos el puntero. A ver. Fuera el puntero láser. Y ahora yo creo que sí me va a dejar. Vale. Nada, esto es una tontería, pero en ciberseguridad no todo vale. Y muchas veces yo solo digo, y pongo este ejemplo por hablar de la provincia de Zaragoza, que tiene unos 200 ayuntamientos. Los rojos son los responsables TIC de cada uno de los ayuntamientos. Y los azules, si la Diputación hiciera un buen centro de ciberseguridad para darle protección a esos 200 ayuntamientos. Al final esos 6, como son más buenos, están dedicados a eso solo, pues al final marcan el gol. Y eso es lo que nos ha pasado. ¿Vale? Y poco más. Estoy abierto a vuestras preguntas. Aquí os dejo un poco el manual de gestión de crisis por hablar de otras cosas. Creo que me he pasado unos 5 minutitos. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Javier. La verdad es que se nos ha hecho corta la presentación. La verdad es que hubiésemos podido estar mucho más rato escuchándote. Sí que es cierto que nos ha llegado alguna pregunta la descartamos porque en tu exposición ha sido respondida, pero sí esperamos no ponerte ningún tipo de aprieto con alguna pregunta, No, si es así. Si no la puedo contestar, lo digo, ¿eh? Vale. Entonces, una de las preguntas es, hablando del tema de los ataques, durante toda la pandemia, las reuniones de coordinación, de gobierno, con las comunidades autónomas, ha sido por videoconferencia. ¿Habéis detectado intentos de ataque a ese tipo de reuniones? Porque al fin y al cabo no se sabía lo que se estaba hablando. ¿Habéis detectado algún tipo de ataque o han pasado desapercibidas? No ha habido ataques a este tipo de videoconferencias. Nosotros en este caso, con el grupo de trabajo de seguridad, utilizamos una aplicación que yo creo que está basada en Cisco Webex, que utiliza la Secretaría General de Administración Digital, que se llama Reúnete. El que trabaje en la administración tendrá esa como una herramienta compartida. Entonces esa la hemos usado muchísimo. Sí, lo que sí que nos ha llegado ha sido de entidades locales, de tal, qué aplicación de videoconferencia necesitaban, qué cosas podían utilizar para firma digital. O sea, nos han llegado un montón de consultas y de videoconferencias muchísimas. Tuvimos al principio el susto de Zoom, que como aplicación de videoconferencia está muy chula porque todo el mundo se ve y entonces eso es una cosa que nuestros gerentes, los que quieren ver a todos los indios, les interesa mucho, a los secretarios de Estado y de todo eso. Pero es que Zoom al principio no estaba pensada para ciberseguridad y tenía muchas deficiencias. Lo que sí que es cierto, y hay que decírselo en honor de Zoom, pusieron las pilas y han resuelto las vulnerabilidades a una velocidad espectacular. Y ahora mismo si nosotros nos preguntan, a las administraciones públicas les decimos, oye, cualquier servicio en nube tiene que estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, como por ejemplo está Teams de Microsoft, y está trabajando Amazon en el suyo y está trabajando Google en el suyo, ¿no? Pero no podemos irnos a cualquier nube a hacer videoconferencias como pues eso, porque al fin y al cabo hay información primero privada de los usuarios y después información oficial de las administraciones públicas. Pero ataques, gracias a Dios, a cosas de videoconferencias no ha habido, más que las normales de denegación de servicio en algún momento muy, muy, muy puntual. Vale. Tenemos también otra pregunta, es ¿qué actuaciones se suelen realizar con la proliferación de ataques? Y dice, bueno, si se consideran ataques de desinformación sobre cualquier tema y más sobre la actual pandemia. Bueno, pues la segunda actividad que hicimos bastante grande durante
durante la pandemia ha sido un poco desinformación, ¿no? Pero nuestro trabajo en desinformación del CCN, que trabaja en el CNI, son las acciones de desinformación de otros estados. Entonces aquí hay una línea un poquito sensible, que es cuando hablamos de una actividad de desinformación de estas, que están potenciando un mensaje y lo está haciendo otro estado para, al fin y al cabo, desestabilizar a España, y eso lo hemos visto por desgracia bastantes veces, a que circulen bulos y que formen parte del fragor político entre los partidos, pues si tú lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Sí que había un grupo dentro del grupo de gestión de crisis que se hablaba de desinformación, pero ahí, como esto tiene mucho componente político, y fijaros cuando habló el general ese de la Guardia Civil y dijo eso en la rueda de prensa, lo que se montó, entonces todas estas acciones de desinformación hay que tratarlas con mucho cuidado. Hay que tratarlas con mucho cuidado. Nosotros lo que trabajamos normalmente es en ver que los medios de difusión son fiables, no estamos ahora pensando en El País o en el ABC o en el periódico de Cataluña, que son medios fiables y con acreditada solvencia, sino que hay un montón de páginas web ahora mismo en Internet que te están sirviendo como agencias de noticias e información y que muchas veces nos estamos adscribiendo a ellas y no sabemos ni de dónde son, ni cómo son, etcétera, etcétera. Entonces, esos medios, más una serie de perfiles en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, que normalmente pues, suelen ser trolls y robots, que lo que hacen es difundir estas informaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar todo eso, verificar a ciencia cierta que son trolls y pedir a Twitter y compañía pues, que los cierren. Vale. Luego otra pregunta que nos ha llegado es que ahora con todo el tema de las aplicaciones de tracking, ¿cómo lograr que no sean estos datos accesibles o utilizados por terceras personas? Pues las de tracking de COVID, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, bueno, pues eso hay que hacerlo pues usando los estándares descentralizados que hay. Entonces, entre Google y Apple hicieron estándares descentralizados usando Bluetooth. Yo creo la aplicación que está elaborando la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización, sigue esos protocolos y luego hay que hacerle las auditorías. Y por supuesto, ver que cuando se almacena información en el teléfono está completamente desanonimizada. Pero yo también digo una cosa, tenemos que ir a una cosa de esa porque estamos viendo que hay rebrotes y estamos viendo que va a ser súper necesaria para el seguimiento de la pandemia. Y hasta que no tengamos vacunas, una cosa, y después hay que aceptar que a lo mejor durante estos tiempos perdemos un poquito de privacidad. Yo sí que os digo que esta aplicación, y esa la vamos a tener que auditar nosotros, vamos a hacer todo el esfuerzo para que se cumpla toda la GDPR europea, pero que haga su función. Es decir, que si en algún momento uno de los usuarios esté infectado, podamos alertar a todos los contactos que ha tenido cercanos porque ha tenido el Bluetooth activado, para lo cual todos tenemos que tener instalada la aplicación, si no lo tenemos complicado. Hay que hacer como hacen los alemanes, suben la aplicación, 10 millones de descargas el primer día. Pues eso lo tenemos que conseguir en España, que eso ya veremos, ¿vale? Parece que en España es un poco más complicado que la gente por propia iniciativa lo haga. Tenemos una cultura... Luego, al final, yo sé que los servicios de salud están descentralizados, todas las comunidades autónomas son muy proactivas, entonces todas sacan aplicaciones. Bueno, joder, vamos a sacarlas todos juntos. Si es que eso es lo que hay, y para eso nos tenemos que fiar todos de todo, en fin. ¿Vale? Sí, al final lo que termina pasando siempre, ¿no? Que cada comunidad autónoma ha creado su propio sistema de salud, su propio sistema, bueno, de aplicación, y que al final, trabajando todos juntos, se trabaja mucho mejor y se logran mejores objetivos que no cada uno por su cuenta. Yo creo que es un tema cultural que yo creo que con el tiempo lograremos entre todos que, sí, hombre, se imponga. Yo tengo que decir que de los tiempos 2005-2006 que veíamos casi 14 tarjetas sanitarias, ahora las comunidades autónomas te preguntan, si tenéis algo así común para todos, y si no lo usan, y lo usan todas, todas. Vale, ahí lo dejo. Sí, sí. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, no te queremos
robar más tiempo. Muchísimas gracias por tu participación, por tu intervención. Ha sido muy interesante y hemos aprendido todos muchísimo. Lo que te comentaba, estaríamos horas escuchándote todo lo que nos estás comentando y explicando, pero otra vez darte las gracias por tu participación, por tu predisposición del primer momento y por exponernos tus conocimientos que son que para Nada, nosotros y para todos los oyentes nos vienen muy bien. Un placer y a todos por vuestra paciencia de escucharme y estoy a vuestra disposición. Para nosotros, los colegios oficiales, ya sabéis, te lo he dicho muchas veces, Eduardo, Sí. es muy importante porque es nuestro caladero de talento. Así que nos tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Vale, gracias, Javier. Aprovecho también, Jorge, Carlos, Luis, Javier. Gracias también a vosotros por Luis Mariano. Gracias a todos por vuestra asistencia también, por vuestra presencia. Y segurísimo que seguiremos realizando jornadas de este tipo más adelante y participando y contando con vosotros si así vosotros lo consideráis oportuno. Muchísimas gracias a todos.